vuelta. Olu de vuelta. Che, estaba grabando recién, pero empezó el teléfono a volar para todos lados. Estaba teniendo ahí arriba, así lo incluíamos al Diegote, pero nada, lo pongo en el soporte mejor. Estaba contando que la bitácora anterior es el mismo setting, pero han pasado unos días. La bitácora anterior se me cortó por falta de memoria, así que ahí limpié un poco el teléfono. Y que nada, bien, que me faltaba contar este fin de semana. Que el fin de semana, nada, que el jueves arrancó mi fin de semana / vacaciones. Fue el último día que estuve en la casa, último día del camión. Me mudé al hostel. Llegando al hostel, nada, esto, que subo ahí a hacer el check-in con una mochilita y ya pasé por al lado de la cocina y ya me encajaron una cerveza y estaba ahí tomando. O sea, terminé de hacer la descarga de cosas del auto ya estando tomando con gente. Y que nada, después salimos de fiesta ahí ese mismo jueves, terminamos como a las 6 de la mañana. Mucha joda, piripipí. Después el viernes estuvo más tranqui, o sea, me levanté medio temprano porque tenía que hacer unos trámites, mover el auto. Almorcé con el auto y después me dormí una resiesta. Y me tenía que ir a las 5 de la tarde, era la cena de despedida con los del club. Que cayeron algunos de los padres, algunos de los pibes. Hay un resto en Mission Bay. No salí de fiesta después, me habían invitado a algún lado, pero me quedé durmiendo. Y lo que me había quedado contando en el otro video era que un padre cuando terminó la temporada, un padre me transfirió $200 de propina, que God. Y esta última semana me escribió este mismo padre y me dice: che, ¿querés o estás para hacer el sábado, a la mañana, una clase privada con Henry y un austríaco? ¿O ya te fuiste? Y yo, no, sí, ya estoy. Y nada, después en la cena esta del viernes contaba que es un chico de Austria que se vino unos meses de intercambio y que estaba en la escuela de Henry. Entonces le habían pedido que haga la gestión náutica, que eran unos re manijas de la náutica, que la madre le había transferido como $3.000 para gasto de entrenamiento y que si quería comprar un barco, qué sé yo. Y que era el 20 de Europa. Y estaba primero que rankeado, creo, en alguna cosa que me mostró de Austria. Así que bueno, no sé si quedó 20 en un europeo o no, pero bueno, eso decían. Así que nada, el sábado de la mañana hicimos la privada con estos dos chicos. El Henry es mitad de tabla, o sea, quedó cuarto de flota de plata en los nacionales. Y nada, salimos con un día de calmita, bastante plano. Y ahí a primera vista, nada, el pibe estaba como muy bien de maniobras. De velocidad andaba mejor que el Henry, pero no le sacaba tanta velocidad. Yo lo venía mirando porque el padre me había dicho: no, bueno, después le paso tu contacto a Wilsey, que es el que está de entrenador de los pibes que van al mundial, o sea, está entrenador de uno de los pibes míos, porque los del mundial lo quieren sumar al chico a los entrenamientos. Entonces me dice así, te llama y te pregunta cómo estuvo, que yo creo que no me va a llamar, pero no pasa nada. Y nada, eso, ahí al principio del entrenamiento, cuando hacíamos maniobras, sí, bastante mejor, en velocidad un poco mejor. Después de eso hicimos más viradas que yo sabía que el Henry necesitaba. Que sí, estaban sólidas las viradas del pibe. Y después pasé a hacer lo que yo soy fanático, que es sin timón, navegar sin timón. Le saqué el timón, los puse a los dos, le saqué el timón, le dije: apunten para allá de Rich, vamos para la playa. Y se le recontra complicó. De hecho quedó el pibe mío, y claro, yo se los hice hacer un par de veces durante la temporada. Medio que arrancó, o sea, le costaba, pero empezó a ir más o menos para allá y el austríaco se quedó retrabado
y se recontra frustró, quedó re frustrado. No pudo sacarlo. El otro, bueno, sí se me alejó, después se quedó trabado más allá, después volvió a arrancar. Pero bueno, nada, eso, así que le costó bastante ese ejercicio. Después les vuelvo a poner los timones, hicimos otra navegadita por ahí y cuando volvió ya de la navegada sin timón, no le podía ganar a mi pibe. Se había quedado ahí trabado mentalmente. Así que nada, eso. Yo ya estaba para volver, pero le seguía alargando el entrenamiento porque era tipo, dale, pasalo al muerto así que bueno, ahí ya estábamos volviendo en la última pasada de boya, lo pasó ahí, lo acomodó y llegó antes al club. Pero bueno, nada, eso, estuvimos ahí, hice una entrenadita, ese fue mi último día laboral, en realidad el sábado, tuve el privado ese. Y después ya sábado de la tarde lo que hice fue, me fui a North Shore porque tenía que comprar. Una madre en la cena me había dicho que era muy mala idea atar la tabla directo al techo sin nada, que se me iba a bollar todo. Entonces me compré esto, unos roof racks para poner la tabla. Y en lo que compraba los roof racks, primero yo tenía ganas de ir ahí a ver si me lo encontraba Noah, que es el que estuvo entrenador conmigo toda la temporada, porque no había venido a mi cumple, no había venido al día de cierre y parece que estuvo enfermo. Y sí, por suerte lo encontré. Y nada, eso, le compré ahí los roof racks y me compré un neopren más grueso. 4.3 compré. Yo la verdad estaba para algo más grueso todavía, pero no había. Así que ligué un neoprencito con descuento, puse los roof racks. Fue gracioso porque, bueno, algo loco es como que siento que me entró mucha plata en mi salida de Oakland, porque me devolvieron el bond de la casa. Me devolvieron el bond de la casa, devolví el Personal Protection Equipment de la reclutadora, o sea que me dieron más plata ahí. Me entró la plata del privado, me entró un sueldo, así que nada, dije, bueno, más que un cobro normal de una semana. Pero bueno, me estaba yendo a North Shore a ver esto, lo de los roof racks. Me entra la plata del bond, 750, y entonces a una hora después ya me había gastado 600 de eso. Fue tipo LOL. Así que eso fue el sábado. Sábado a la noche fiesta. Fiesta. Y todo curvo. Tour de bares. El sábado a la noche estuve en 3 bares distintos, jodiendo con toda gente distinta. Y el domingo al mediodía ya arrancamos con el Diegote. Me cayó ahí al hostel y cargamos todo en el auto, atamos la tabla y nos fuimos a la pija. Y el viaje lo que hicimos fue ir a Taupo primero, que es como centro de la isla norte. O sea, era una desviadita, al final fue más desviadita de lo que yo pensaba. Pero bueno. Y la característica ahí de Taupo, yo ya había estado en Rotorua, que era el lugar que huele muy mal, pero bueno, yo había visto que tenía aguas termales que digo, en invierno recontra pinta, pero parece que en Taupo eran más baratas. Y encima resulta que no había feo olor, o sea que God. Buena vista. Sí. Así que nos fuimos a Taupo ahí, caímos como 6 y pico de la tarde, pegamos un hostel ahí y nos fuimos directo a las piscinas calientes. Y nada, muy bueno, muy lindo. Alta relajación ahí en las termas. Nada, después cenamos, dormimos.
después lunes a la mañana turisteamos un poco ahí por Taupo. Había para ver unas cataratas, después quedan unos geysers, lo del coso de la luna. Sí. Sí. Pero eso, que salía humito del piso. Entrenamos, comimos y después fuimos de vuelta a otras termas. Ahí, full relajación, las agüitas muy bueno. Me sentía un romano. Me vi un anime hace, no sé, como que te diga, un año, que era un arquitecto de termas romanas, pero era japonés el chabón. Era como que lo hacía en la actualidad, pero quedaba medio... como que hacía no sé qué cosa, se caía ahí en una de las termas y aparecía de vuelta en Roma. Y me hacía acordar al anime ese. Pero bueno, relajamos ahí. Eso, domingo a la noche y casi que todo el lunes. Después, el lunes a la noche ya arrancamos y viajamos hasta Napier. Napier, yo lo había escuchado muchísimo hablar durante la temporada porque la pareja de argentinos de entrenadores venían siempre de Napier, pero bueno, no fui a ninguna regata en Napier, es como medio lejos. Así que tenía curiosidad. Estaba tranqui Napier, era más grande que Taupo. Íbamos llegando lleno de camiones, tallo de camiones, claro, tiene alto puerto. Resulta que es la capital internacional del Art Deco, así que eran todos los edificios, todas las casas ahí con Art Deco. Acá el historiador a mi izquierda me contaba que hubo un terremoto en el 1935, ¿no? Algo así. Y toda la reconstrucción decidieron hacerla de estilo Art Deco, entonces, y ahora es regla, tipo, sí o sí construís en esa. Estuvimos en Napier, paseamos, ¿qué hicimos? Paseamos. O sea, fuimos al súper, fue lo primero que hicimos. No íbamos hace rato, veníamos gatillando todo comida en lugares. Fuimos al View, ese, arriba. Estuvimos en Marine Parade, o sea, caminando por la costa, básicamente. Entramos a un acuario, ahí a interactuar. ¿Dónde el acuario? ¿Cómo? Bueno el acuario. ¿Bueno? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Sí. No soy tan fan, pero está entretenido, están los bichos ahí re duros. Así que salimos del acuario, nos fuimos hasta un lookout por allá arriba a almorzar, cosa que habíamos comprado del súper. Y después pasamos por el club náutico, que nada, quería chusmearlo a ver cómo era. Este parecía más un club que los que conozco yo de Oakland, que para mí no parecen clubes. Este me daba más vibra, era un poquito más parecido a los de Argentina. Aunque era abierto, ¿viste? Podías caminar por donde querías, estaba bueno eso, pero... Slow Vehicle Bay, ok, eso es para mí. Y bueno, y nada, y ahora nos acabamos de ir de Napier. Pasamos a cargar nafta y por el Bunnings y me compré unas botas para hacer de campo porque, claro, nada, viene el Diego hablando por mensaje bastante bien con los de la granja, así que ya tenemos arreglado que tenemos que ir mañana 10 de la mañana. Así que God, en principio viene bien ese tema laboral. Ya hoy, a la nochecita, vamos a estar llegando a la nueva ciudad y mañana estaremos probando el nuevo trabajo, pero bueno, eso les contaré en el próximo video. Así que nada, eso. ¿Te parece algo más que tenga para contar? No. Bueno, nada, en eso andamos. Tan divinas las vistas por acá afuera.
la ruta. Estuvimos viajando bastante de noche, esta es de las primeras veces que andamos de día, ¿no? Sí, pero ya se nos va la luz también. Sí, no nos queda mucho. De hecho, arranqué el video ahora porque más tarde no iba a tener luz. Pero bueno, nada, en eso andamos. Tuve vacaciones, aunque si lo pienso desde... O sea, el sábado trabajé, o sea que solo tuve 3 días no laborables de corrido, pero no importa. Tuvimos de vacaciones acá que ya se terminan. Y mañana arranca una nueva vida que les contaré en próximos videos cómo viene. Besitos para todos, si llegaron hasta acá los quiero mucho. Comenten hoja de árbol. Y nada, nos vemos más adelante. Se caga de risa. Besos.